Mi nombre es Ronald Arias, soy profesor de Estudios Sociales en el CONET de Alajuela. Buenas noches a todos, a los compañeros de Alajuela y a todos los del país. El tema que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el cambio climático, mismo que se va a trabajar para el segundo examen de este semestre. Compartirles aquí una presentación que tenemos por aquí. Y una mano levantada por aquí. Rosita, Buenas noches, profe. buenas noches. Es para hacerle una pregunta relacionada con la tarea 2, Sí, porque señorita. estábamos viendo el archivo, pero el archivo dice séptimo. No sé si fue quien la confusión ahí o si es el Sí, no, no, archivo o no. no es el archivo. El archivo sí está correcto. Lo que está mal es el título. Es que está como por séptimo, pero sí es el de ustedes. Ah, ok, eso sería, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a ver, chicos. El tema que hemos estado viendo se llama la participación del ser humano en la naturaleza del cambio climático. Hemos visto varios objetivos relacionados con el cambio climático a nivel mundial y el efecto invernadero. Ambas situaciones que generan problemáticas ambientales tanto en Costa Rica como en el mundo. Entonces, entre los objetivos que tenemos es reconocer las principales razones por las cuales el cambio climático ha sido un proceso constante en la historia del planeta. Establecer la relación entre los conceptos de efecto invernadero natural y efecto invernadero acentuado con el cambio climático global y describir las razones que propician un efecto invernadero acentuado en la sociedad contemporánea. Entre los contenidos que vamos a ver hoy está el cambio climático, efecto invernadero y las problemáticas asociadas. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se define como una variación global del clima en la Tierra, originada tanto por causas naturales como de manera significativa en las últimas décadas por la acción del ser humano. Este fenómeno no es meramente ambiental, sino que acarrea profundas consecuencias económicas y sociales a nivel mundial, afectando especialmente a los países más pobres, que son los menos preparados para afrontar estos cambios. Hablamos que el cambio climático es una problemática a nivel mundial que no es algo que haya iniciado ahora, sino que es algo que tiene muchos siglos, ¿verdad? El cambio climático no es algo nuevo, no es algo que iniciar ahora, sino que es algo que siempre ha estado presente, ¿verdad? Se ha encontrado desde la creación prácticamente de la Tierra hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que el cambio climático se está acelerando, ¿verdad? Desde la época de la Revolución Industrial hasta el día de hoy, se ha acelerado muchísimo lo que es el cambio climático, hasta el punto que eh, los, las temperaturas, hay estudios que dicen que han aumentado entre medio grado y 0,8 grados, ¿verdad? Dicen, según los que saben, que si la temperatura llega a subir más de 2 grados, la vida sería insostenible, ¿verdad? Entonces, estamos como en contratiempo en este caso y en este fenómeno. Vamos a compartir un video sobre el cambio climático.
Ya volví, ya volví. Perdón, chicos. Vamos a ver el video ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, ahí se le escucha bien. Ok, vamos a compartir el video sobre cambio climático. La superficie del planeta se ha estado calentando más. El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí. El metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global. Pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor. La extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. Pero ¿cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año,
Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí?
casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Allí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos. Este video tiene varios conceptos muy importantes en este tema. Nos habla sobre cambio climático, nos habla sobre calentamiento global y nos habla sobre efecto invernadero. Son tres cosas completamente diferentes, pero todas van en conjunto, ¿verdad? Todas van de la mano y todas van ligadas. Hablábamos del cambio climático, hablábamos que el cambio climático es un efecto que ha estado durante toda la historia del planeta, solo que ahora hay algo ahí de por medio que es el calentamiento global. Perdón, dime, Yendri. Profe, es que yo me conecté un toquecito tarde, entonces era para preguntarles si conversaron algo de la tarea o lo van a dejar para el final o me lo perdí. Lo de la tarea, la que dice séptimo. No, no sé si dice séptimo, sinceramente. Ok, es que la segunda tarea dice séptimo, pero en realidad es la de ustedes. Ujú. Y, y la primera tarea, mañana les subo como a mediodía ya les subo los resultados. Ok, pero no explicó nada de la tarea, digamos, nada. Sí, ¿Qué siempre era una pequeña explicación, digamos, ahí pensé que lo Ok, había hecho, y si no lo ok, hace ahora. Es que como me ok. conecté tarde, no sé si hablaron de eso, profe, esa era mi pregunta. Ok, entonces ahorita al final hablamos de la tarea. Ok, muchas ¿Está gracias. bien? Ok, con Pura gusto. vida. Les decía que esos tres conceptos, cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero, son tres términos que van ligados, van de la mano. Vamos a volver a la presentación. Dame un segundo. Ok, entonces habíamos dicho que el cambio climático habíamos dicho que es la variación global del clima de la Tierra, originada tanto por causas naturales como de manera significativa en las últimas décadas por la acción del ser humano. Decíamos que no era meramente ambiental, pero que sí trae muchas consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. Como hemos visto en videos anteriores, los países más afectados son los que están generalmente a nivel del mar y los más pequeños, ¿verdad? Las islas pequeñas. Yendri, ¿ocupas algo? Y las islas más pequeñas. Después tenemos aquí el término del efecto invernadero. Decimos que el efecto invernadero natural es un proceso fundamental para mantener la temperatura terrestre habitable. Ciertos gases atmosféricos retienen parte de la energía solar reflejada por la superficie terrestre, generando un calentamiento similar al de un invernadero. Gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los fluorocarbonados y el ozono participan en este proceso. Hablábamos que los clorofluorocarbonados son un gas que se utiliza o se utilizaba mucho para lo que era refrigeración y para lo que era eh, los aerosoles. Fue un gas que se usó durante mucho tiempo para aerosoles, lacas, pinturas en spray, etcétera.
que después se descubrió que era altamente nocivo para la capa de ozono. De unos años para acá se ha ido eliminando el uso de los CFC. Es más, en muchos países, principalmente la Unión Europea, están prohibidos. Yendri, tienes la mano levantada, ¿ocupas algo? Por aquí hay otro videito que vamos a compartir, que este es sobre el efecto invernadero. Los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire. Pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernadero, porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde a su vez una parte es absorbida y otra es emitida por la Tierra, es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente. Claro, los gases invernadero son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos la Tierra tendría en promedio unos 30 grados menos, y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsable de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera. Claro, como estos gases tienen la capacidad de retener calor y de cederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos gases? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se produce naturalmente. Por eso la temperatura pudo mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la revolución industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. Oh, acabo de salir y otra vez olvidé sacar la basura a la calle. Deja, mamá, yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más,
Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad, cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. Por eso se hicieron muchas reuniones en todo el mundo y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. Manos a la obra. Por suerte, tenemos todo en nuestras manos para prevenir un desastre en el futuro. Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde. ¿Qué haces para evitar el calentamiento? Este otro video hablaba sobre el efecto invernadero. Como ya lo hemos hablado, el efecto invernadero es algo natural también, igual que el cambio climático, algo que ha existido desde la historia de la Tierra. La diferencia es que a partir de la revolución industrial se han empezado a desatar más gases de efecto invernadero. Esos gases, que son todos los que forman la atmósfera, son los que nos protegen de la radiación, pero son los que nos ayudan a que haya un ambiente o un clima favorable para la vida. Esos gases permiten que la radiación solar entre, pero también permiten que no salga toda la radiación. El problema es que con el aumento de estos gases y con la creación de los clorofluoruros de carbono, que como habíamos hablado no existían, eran gases que no existen naturalmente en el ambiente, el ser humano los creó, se ha acelerado ese efecto invernadero. Entonces hemos tenido eh, más gases que acumulan mayor cantidad de calor. Entonces eso es lo que ha hecho que el planeta se caliente más. Pero el calentamiento global como tal, perdón, el efecto invernadero siempre ha existido. O sea, no es algo nuevo, igual que el cambio climático. El detalle es que podemos hablar de dos tipos de efecto invernadero. Podemos hablar de efecto invernadero eh, natural y efecto invernadero acentuado. Entonces, el acentuado es el que tenemos en este momento, ¿verdad? El que va más rápido. Vamos a volver aquí con la presentación. Ok, hablábamos de las causas del aumento de las emisiones de gases a la atmósfera. Las principales actividades humanas que contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero son la combustión de combustibles fósiles, carbón en su momento. Recordemos que durante la revolución industrial el principal combustible fue el carbón. Es más, hay países, como vimos en la película, que se utiliza mucho el carbón, como en la India todavía, que no tienen acceso a energía eléctrica y utilizan mucho el carbón y otras fuentes naturales. Por ejemplo, vimos en un video pasado cómo utilizan el estiércol de vaca para cocinar, lo que genera metano, ¿verdad? Que dijimos que es de los gases más perjudiciales para la capa de ozono, que generan más gases de efecto invernadero. Después, la deforestación, la ganadería, porque dijimos que la ganadería destruye primero los suelos y segundo, la generación
metano en los estómagos de las vacas o de los animales rumiantes. El uso de fertilizantes nitrogenados y los gases fluorados. Que, como decíamos, este ha venido en descenso la utilización de los clorofluorocarbonados, pero no se han eliminado del todo. Entre las consecuencias del efecto invernadero podemos ver el aumento del efecto invernadero genera consecuencias graves. ¿Cuáles podemos decir? El deshielo de los casquetes polares. Habíamos dicho que esto aumenta el nivel del mar, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas costeras. El aumento de la desertificación, las altas temperaturas y la escasez de lluvias llevan a la degradación de tierras fértiles, afectando la agricultura. Alteraciones en las estaciones del año provocan cambios en los procesos migratorios de aves y la producción de las especies. Y el calentamiento global, si se intensifica fuera de los niveles normales, provocará un aumento significativo del nivel del océano e inundaciones en las regiones habitadas. Hablábamos un día sobre, por ejemplo, las cosechas. Comentábamos en clases anteriores de que la época de jocotes. El jocote es una fruta que aquí en nuestro país está muy determinada por las estaciones. Hablaba un día con un agricultor y me decía que el problema con el jocote es que el jocote necesita para germinar poquita agua, ¿verdad? Las famosas lluviecitas o garúas que caen. Pero el año pasado, por ejemplo, no fueron poquitas aguas, ¿verdad? Fueron prácticamente aguaceros cerrados durante todo el año. Bueno, hubieron aguaceros, primero hubo sequía y después hubieron aguaceros. Entonces, al no caerles agua, las cosechas se perdieron. Por eso hablábamos que el año pasado casi no hubo cosechas de jocotes. Otras problemáticas, la alteración en las estaciones del año. Ya nosotros no sabemos cuándo es invierno y cuándo es verano. Comentábamos un día los que estábamos más grandes que nos acordamos perfectamente cuando el invierno empezaba en mayo y terminaba en noviembre. Casi que como el reloj suizo, ¿verdad? Súper a tiempo. Ya ahora no, ya ahora todo diciembre nos llovió, en enero nos llovió, ahorita en abril está lloviendo, o sea, ya no hay eh, las estaciones bien definidas. Dice que la temperatura actual es de 0,85 grados superiores a la de finales del siglo XIX y las últimas 3 décadas han sido las más cálidas desde que se tiene registro. La comunidad científica atribuye muy probablemente este aumento a la actividad humana. Se considera que un aumento de 2 grados respecto a la era preindustrial es un límite peligroso que podría desencadenar cambios catastróficos en un medio ambiente global, por la que la comunidad internacional busca mantener el calentamiento por debajo de este umbral. Aquí hay otro videito sobre vamos a buscarlo, sobre la compensación ambiental. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. No se oye, profe. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Compensación ambiental. Ahí se escucha bien, profe. sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Oportunidad Listo, chicos. para todos. En la naturaleza, toda actividad tiene un impacto. Algunos parecen pequeños, si los vemos por separado. Otros
resultan ser tan grandes que nos obligan a detenernos a pensar cómo la vida en los ecosistemas se transformará como resultado de nuestra actividad. Es así que José, un cafetalero, está preocupado porque cerca de su terreno se proyecta empezar a explotar gas natural. Lo que José no sabe es que antes de realizar la operación, el Estado le ha exigido a la empresa la elaboración de un estudio de impacto ambiental que deberá ser aprobado si se quiere empezar con el proyecto. Así, la empresa deberá identificar, evitar y mitigar los impactos ambientales negativos que traerán las operaciones que permitirán extraer el gas del lugar. Si bien el EIA es una herramienta que contempla todas las acciones para eliminar y reducir los impactos ambientales, existen una serie de impactos que por más que se intente, no podrá reducir o eliminar. Es a estos a los que llamamos impactos ambientales residuales, y son aquellos que se generarán inevitablemente. Estos impactos resultan incalculables si queremos encontrarles una equivalencia monetaria. ¿Qué precio le pondrías a un lugar de gran diversidad de aves o flores? ¿O a una orilla de río que permite acceder a un bosque? No hay manera de ponerle precio, porque su valor radica en su gran biodiversidad, las relaciones y funciones que cumplen. De impactarlos, su costo lo terminaría pagando como siempre la naturaleza y la gran cantidad de gente que vive cerca de ella y muchas veces depende de ella. La vida en la naturaleza se debe al equilibrio entre quienes participan de ella. Por eso, el MINAM, en conjunto con otras entidades del Estado, instituciones de la sociedad civil, una serie de empresas privadas y organismos internacionales, proponen una nueva manera de pensar la relación del ser humano con el impacto de sus actividades en la naturaleza. El objetivo es reducir lo más posible los impactos residuales, hasta lograr que no se pierdan funciones y servicios de los ecosistemas, como el agua, los bosques y la biodiversidad. A esto lo llamamos cero pérdida neta en cuanto a especies y funciones de los ecosistemas. ¿Cómo? Así es como el Estado peruano exigirá a la empresa que trabajará cerca al terreno de José compensar los impactos residuales, producto de la explotación del gas, accediendo a un sistema de compensación ambiental que busca devolver a la naturaleza lo que perderá, no en su equivalencia en dinero, sino en equivalencia ambiental, restaurando o preservando un ambiente similar al que se verá afectado en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. La compensación ambiental mejorará la gestión de los proyectos de inversión, porque busca neutralizar las pérdidas que el EIA asume. ¿Cuándo no se puede aplicar la compensación? Sin embargo, hay ambientes únicos, con valores biológicos irreemplazables, y en los que resultará imposible encontrar un ambiente equivalente. Por lo tanto, la compensación ambiental no podrá aplicarse y el proyecto no será viable. En simple, se trata de compensar las pérdidas de un ambiente por otro ambiente, donde se puedan tener ganancias en ambos elementos. La compensación ambiental nos permite superar este desequilibrio que surge cuando intentamos darle un valor económico a algo incuantificable, como la biodiversidad, un sistema vivo que aumenta su valor real segundo a segundo. Con la compensación ambiental se busca contrarrestar la pérdida de biodiversidad y espacios naturales. Es un intento de mejorar las relaciones entre la actividad humana y la naturaleza. Compensación ambiental, una oportunidad para todos. Aunque este proyecto no es en nuestro país, es una iniciativa muy buena por el hecho de que el planeta prácticamente debería estar en una completa armonía para que no tengamos problemas como los que vivimos hoy día. La acción del ser humano no ha tenido un control, no se ha logrado poner en una balanza los pro y los contra, y tenemos más contras que pro, ¿verdad? El desarrollo es bueno, hablábamos sobre de todas las cosas que nos producen la tecnología, pero también el impacto que esa tecnología
genera para construirla. Entonces, estas iniciativas son muy importantes para buscar un equilibrio entre lo que utilizamos y lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Porque necesitamos seguir teniendo un ambiente limpio para que el mismo ambiente se encargue de eliminar ciertos gases que van directo a la atmósfera. Vamos a seguir con la presentación. Hablábamos en algunos de los videos, hablaba de los mayores emisores. Recordemos que China es el mayor emisor del mundo, seguido por Estados Unidos. Esto a nivel macro, ¿verdad? A nivel de país. Pero en emisiones por habitante hay países, por ejemplo, como Qatar y Bahrein, que tienen las emisiones per cápita más altas del mundo, ¿verdad? Que son países muy pequeños, pero por habitante generan demasiada contaminación. Entre los efectos diversos del cambio climático en el planeta, dijimos que hay varios. Entre los más importantes está el aumento del nivel del mar. Hablábamos que, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, Punta Arenas, por ejemplo, Mar del Plata en Argentina, son lugares que en algunos años, con el nivel que llevamos, van a quedar debajo del agua, porque son zonas que están a nivel del mar. Sin contar, perdón, las pequeñas islas que ya han tenido que la gente desalojar porque ya están bajo el agua. Otro de los efectos es el conflicto geopolítico en el Ártico. El deshielo abre oportunidades económicas y genera competencias entre países. Este conflicto lo conversábamos, perdón, lo conversábamos la semana pasada y hablábamos sobre la creación de rompehielos y la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Aparte, no solo las rutas comerciales, ¿verdad? Sino que con el derretimiento de los hielos perpetuos es más sencillo la explotación tanto mineral como como de combustibles, ¿verdad? Como de petróleo y diferentes minerales que están debajo del permafrost, ¿verdad? De la capa siempre congelada de la Tierra. Extinción de especies como el oso polar, cuyo hábitat se reduce drásticamente. Recordemos que el oso polar no tiene para dónde irse. Lo que están haciendo es migrando hacia el sur, donde se aparean, habíamos dicho, con los osos grizzlies y están generando, digamos, una subespecie nueva, haciendo que prácticamente el oso polar desaparezca como tal. La afectación de la agricultura y la disponibilidad de agua en los Andes, el derretimiento de glaciales, fuente vital de agua, pone en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria. En los Andes pasa algo muy curioso, que es que durante el invierno los glaciares se congelan, valga la redundancia, y durante el verano se descongelan y son los que le generan agua a ciertas zonas de América del Sur. Al no haber hielo durante el verano, no va a haber agua que baje por de esos glaciares, ¿verdad? Entonces hay una problemática fuerte con el agua, aparte que los acuíferos subterráneos no se están recargando porque no les está llegando el agua necesaria. El aumento del nivel del mar va a afectar en qué factores: inundaciones y erosión costera, se intensifican dañando infraestructuras y hogares, intrusión de agua salada, contamina las fuentes de agua dulce, daño a sectores económicos, afecta la pesca, la agricultura y el turismo, riesgos para la salud, el desplazamiento de poblaciones puede aumentar la propagación de enfermedades y amenazas a ecosistemas valiosos como manglares y arrecifes de coral. Ok, las inundaciones en las zonas costeras ya las vemos más a menudo. Si vamos a zonas como Quepos, Jacó, Punta Arenas,
esterillos, ha habido una erosión muy grande de la franja costera por el agua, por el aumento del nivel del mar. Después, las enfermedades, vemos cómo han aumentado los casos de enfermedades por vectores, como cuáles, dengue, zika, chikungunya, han ido en aumento por causa del calentamiento global. ¿Por qué? Porque estos insectos que transmiten las enfermedades eh, antes no iban a zonas frías, esas zonas se han ido calentando, entonces el rango de acción de esos animales ha sido mucho mayor. Y los corales, lo comentábamos hace unos días, la importancia del coral, ¿verdad? Que el coral absorbe más dióxido de carbono que los árboles. Entonces, al ir muriendo los corales por el calentamiento, recuerden que el calentamiento de las aguas mata a los corales. Los corales son muy susceptibles a los cambios de temperatura, así como los mamíferos, etcétera. Pero en el caso del coral, al ir muriendo, la capacidad de filtración de estos gases es mucho menor. Profe, este examen no está tan difícil, ¿verdad? No es tan largo, no es No, tanta no, la... no, Vamos, no es tan largo y la materia es muy bonita. Por lo menos a mí me gusta mucho. sí, me imagino. La ventaja es que yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Pero Sí, no, pero no, no, no lo veo tan complicado tampoco. Bueno, sí, no, no esperemos. está. No, no, yo sé que no va a estar complicado. Yo espero unos cuantos cienes. Eso No, espero yo. Eso espero yo, chicos. Profe, ¿qué? ¿Cómo está el asunto? ¿Este año se puede exhibir uno? Sí, igual que el semestre pasado. Ah, ok, ok, ok. Vamos a Profe, continuar. consulta. Pregunta, sí. ¿Cuánto se tiene que sacar uno más o menos en este examen para eximirse? Es que acuérdense que yo les decía que es algo en global, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo les fue en las tareas y todo, porque pueden sacar un 100 en el examen, pero si no han hecho las tareas o las tienen malas, no se van a poder eximir. Entonces Ay, hay que, profe, no me diga eso. entonces hay que analizarlo más en global, ¿verdad? Profe, Ay, ¿cuál es no. la tarea? Perdón. Dime, ¿Cuál es la tarea que usted dice que mañana califica al mediodía? la Es, primera que no les he subido las calificaciones. ¿eh? La ¿Sí? primera, la primera no les he subido las Sí, profe. Es el calificaciones. cuestionario. Es ¿Qué el Sí, hablas? profe. cuestionario de la semana pasada. No, hay una tarea, perdón, es en cívicas que estoy. Es Sí, en en cívica. sí. No me Sí, sí, No me asuste, sí. asuste, profe. profe. De No me noveno asuste, Es, profe. poder calificado, sí. eh, es en La cívica, acuérdense que se me cruzan los cables. No me asuste. tareas y Sí, la yo primera digo, no, tarea fue un tarea, sí. montón. Sí, voy a compartirles aquí para que terminemos con la presentación. Vamos a ver. En resumen, el derretimiento de la cobertura de hielo y nieve es un problema crítico con consecuencias de gran alcance, que van desde el aumento del nivel del mar y la pérdida de agua dulce hasta conflictos geopolíticos y la amenaza de extinción de especies emblemáticas, además de impactar gravemente en la disponibilidad de recursos esenciales como el agua para la agricultura y el consumo humano en regiones montañosas. Bueno, en conclusión, en síntesis y en resumen, valga la redundancia, este calentamiento global o cambio climático o efecto invernadero, como ustedes quieran verlo, las tres van unidas, van juntas, van de la mano y es por acción del hombre. Generalmente hablábamos y discutíamos que es cierto, todos podemos poner un granito de arena, todos podemos
hacer cambios en casa para cambiar estas situaciones, para ayudarle al planeta. Aunque el cambio sea mínimo y aunque el esfuerzo sea mínimo, el esfuerzo es necesario para buscar cambiar este cambio climático o este efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, es importante que pongamos todos de nuestra parte, que hagamos pequeñas acciones en casa que al final van a ser o van a repercutir en 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 este cambio climático. Ok, chicos, dudas, consultas, sugerencias, comentarios. De mi parte, todo claro hasta ahora, creo. No hay problemas, consultas para el examen de la próxima semana. Yo con respecto a la tarea, porque si usted le iba a dar Ok. una explicacióncita como hace siempre, digamos. Ya vamos a ver lo de la tarea. Ya voy a. ¿Los exámenes cuándo son? La otra semana. Sí, los exámenes empiezan el lunes 5, si no me equivoco. De hoy en lunes 5. Sí, lunes 5, si no me equivoco. Sociales y cívica es el próximo lunes, el próximo martes. Martes. Bueno, hay que estudiar y entregar una tarea para ese domingo, ¿verdad? Antes de los exámenes. Perdón. Hay una tarea que hay que entregar, o sea, cierra el domingo. Hay una tarea que cierra el domingo, es esta que vamos a ver aquí, vamos a ver qué la hice. Entonces, ¿verdad que hay una práctica de examen ahí también? Sí, yo le subí un examencito que fue el que estuvimos viendo la semana pasada. Ok. Profe, ahí está. Como para que no se no sé si hay alguna posibilidad. Bueno, si no la hay, no hay ningún problema. A mí, honestamente, se me pasó la de la semana pasada, ¿cómo se llama? El cuestionario. El cuestionario, sí. Usted me escribió, ¿verdad? Sí, yo lo escribí, profe. Sí, ya. Bueno, mañana se lo habilito. Está bien, pues muchas gracias. Yo hice estoy al día, digamos, pero a mí no sé qué se me pasó eso. Sí, no hay ningún problema. Ya mañana se lo habilitamos. Profe, vamos a ver. Dime. A mí me pasó casi que lo mismo, pero casi que con todos. Es que estoy empezando un trabajo y me costaba mucho acomodarme al principio con los horarios y de prácticamente que perdí las tareas. Ok, escríbame para acordarme porque ustedes saben que a mí se me olvida. Vamos a ver la parte de la tarea. Profe, una pregunta. Dime. Es que usted ha subido ya la tutoría del jueves 24. Es que a mí no me ha llegado la grabación. Ok, jueves 24 fue la semana pasada. Ajá. Voy a ver y si no la vuelvo a subir. Sí, si me hace el favor, muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver, chicos, dice que la tarea busque 5 noticias en periódicos impresos o digitales sobre los problemas de contaminación de las fuentes de agua en Centroamérica. Ríos, lagos, lagunas, mar u océano. Para cada noticia debe realizar lo siguiente. Determinar la fuente de contaminación del agua. Señalar las causas de dicha contaminación del agua. Reconoce la consecuencia producto de esa contaminación al agua y propone una posible solución a la problemática del agua de la noticia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ok, por ejemplo, hablábamos que el río más contaminado de toda Centroamérica es el río Tárcoles. En semanas anteriores estuvimos viendo los videos sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de La Uruca, de la Carpio. No sé si lo recuerdan. ¿Recuerdan esos videos que estuvimos viendo? No los recuerdan. Sí, profe. Yo no, profe. Señor. Ok, hablábamos que la IA tiene un proyecto macro que busca encauzar todas las aguas residuales del área metropolitana para llevarlos a una planta de tratamiento que va a ir a
a caer en el río Tárcoles, pero ya tratada. Porque recordemos que todos los ríos del Valle Central caen en el río Tárcoles. ¿Cuál es el detalle? Que caen con agua contaminada. ¿Con qué? Bueno, con jabones, con grasas, con heces, y lo que generan es que las playas del Pacífico Central se contaminen. Entonces ustedes van a buscar 5 noticias que tengan que ver con la contaminación de las fuentes de agua. Si no me equivoco, la semana pasada vimos un video sobre eso también, sobre la contaminación del río Tiribí. Noticias van a encontrar bastantes y realizan estos 4 puntos. Eso es lo que tienen que hacer con la tarea. Esta tarea está disponible hasta el domingo, ¿verdad? Para que Profe, sepan. tiene O que sea, ser, señor, digamos, perdón, tiene que ser problemas locales, digamos, de aquí, Costa Rica. Dice que en Centroamérica, entonces pueden irse. Igual Ok, de aquí ok. en Costa Rica van a encontrar bastantes, entonces, pues somos bastante cochinitos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos la costumbre de que todo mundo tira las aguas a los ríos o tiran lavadoras, sillones, refris, todo cuanto encuentren. Yo no logro entender, a veces me cuesta entender. Por ejemplo, aquí en Zapote, la MUNI acaba de instalar cámaras y las cámaras las están instalando con altavoces. Escuché y estuve leyendo que va a entrar a regir una ley nueva sobre la disposición de la basura, porque aquí en todo el Cantón Central de San José, dice, ustedes van a San José Centro, es un basurero así a lo abierto. Entonces, lo que van a utilizar es el sistema de monitoreo y cuando ven a alguien botando basura, lo van a advertir por los altavoces. Ese tipo de altavoces los había visto, si no me equivoco, en Perú. En una noticia había visto que en Perú los utilizan mucho y en México para que la gente no bote basuras en las calles. Vamos a ver qué tan funcional es. Pero yo siento que es una buena iniciativa de parte de la Municipalidad de San José. ojalá Y que lo pusieran a nivel del país completo, en todas las provincias, porque sí, definitivamente sí, es bastante grave eso. y es complicadísimo porque, por ejemplo, aquí el camión de la basura pasa miércoles a las 6 de la mañana. Y usted a las 7:30 de la mañana que ha pasado el camión, usted ve que la gente saca la basura. O sea, es algo completamente irracional. Cómo la gente no tiene conciencia de que esa basura la van a despedazar los adictos, la van a despedazar los animales, y lo que se hace es un foco de contaminación que va a ir a parar a las alcantarillas, que en el primer aguacero lo que va a hacer es que se inunda todo, que es otra de las problemáticas que vimos en lecciones pasadas, ¿verdad? Eh, la falta de compromiso de la gente eh, hacia la disposición de la basura. Sí, Entonces, compromiso y responsabilidad, en yo, realidad. yo siento que lastimosamente el problema es, uno, educación, Sí. y dos, que no hay sanciones fuertes. O sea, si a usted le dijeran, eh, si usted bota basura en la calle, va a tener una multa, pero una multa de verdad, usted lo pensaría más. Sí, Pero como, Con efectivamente, eso cuando se toca la bolsa. ni deberían avisar. Si alguien llega a botar basura en un carro, que le registren ahí el número de placa y le hagan llegar la multa al dueño registral del carro, a ver si es con eso vuelve a botar basura. exactamente, solo que aquí lastimosamente nuestras leyes son muy light. Yo veía, por ejemplo, si pueden buscar la historia de Singapur, es muy interesante, porque en Singapur está prohibido masticar chicle. El chicle está prohibido en todo Singapur, porque para ellos la limpieza es primordial. Singapur es súper pequeño, pero es uno de los países más desarrollados del mundo en este momento. Entonces, ellos el chicle es prohibido botar basura. Usted por botar basura le pueden hacer una multa entre $1,000 y $3,000. O sea, Así. estamos hablando que aquí sería 1,000,000, 1,500,000. Sí. Entonces, tienen leyes muy rígidas, pero la gente las cumple. Sí, las Entonces, cumple porque les toca en el bolsillo, ¿ve? Entonces, si fuese aquí igual, yo creo que eso se arreglaría un poco.
Sí, o sí, yo mucho. pienso que si hubiera algún proyecto de ley o alguna ley que genere realmente un compromiso de la gente, porque lastimosamente todos nos duele cuando nos tocan la bolsa. Sí. Entonces, si hubiera una ley que realmente atacara eso, siento que sería mucho menor, ¿verdad? Pero de momento no existe y no va a existir en el corto plazo. Entonces, otra de las cosas que nos falta es la parte de el reciclaje. Costa Rica no tenemos como una cultura de reciclaje, ¿verdad? Son pocas las municipalidades que tienen un plan de gestión de residuos real, ¿verdad? Sé que la de San José, creo que la de Curriabat, Alajuela, pero son pocas. Giovanna, dime. Profe, es que estoy revisando la tarea, pero no me coincide con esa que compartiste ahí. Es tarea número 2, ¿verdad? Sí, dice tarea número 2, es que dice séptimo. Dice séptimo. Sí, vamos a buscarla. Dame un segundito para entrar aquí. La tarea está. Sí, está en la semana del 28 de abril, semana 12. Dice Ajá, sí, al tarea domingo 2. 4. Sí, cuando la abres, sí dice el encabezado, sí dice octavo. Cuando la descargas, te Ajá. sale que es séptimo. Bueno, igual el título sí me dice Estudios Sociales octavo, curso Ajá, virtual. cuando lo abres. Pero cuando abres la presentación de Word, ahí sí sale como séptimo. Ah, ok, voy a ver. Y Gendry, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, esos dos temas de ejemplo que acaba de dar sirve como para la tarea. Digamos, eso, el reciclaje, puede ser noticia, buscar una noticia, valga la redundancia. Y otra puede ser, ay, ¿cuál era la que estaba hablando antes, profe? La basura en los ríos. Ajá. ¿Cómo? Le voy a dar un ejemplo a ver si sirve. Acá cerca de mi pueblo, bueno, que todas las tareas, yo no sé si ustedes han sacado el rato las mías para leerlas, que son cosas de aquí el pueblo, o sea, son temas específicos de aquí. Querían hacer un basurero acá en Turrúcares, que es cerca de donde yo vivo. Todo el pueblo se opuso, todo. No sé si eso puede usarlo como una de las 5. Sí, porque recuerda que hay uno de los puntos que habla sobre la contaminación de mantos acuíferos. Y recuerden que los botaderos o rellenos sanitarios generan contaminación de los mantos acuíferos por la filtración eh, de lo que suelta la basura, De los ¿verdad? Se me residuos. olvida ahorita. Sí, Ok, eso tiene después De los residuos. creo que es. aquí, eso mismo. aquí también en mi pueblo está de que hace varios años, digámoslo así, no pasaba el camión del reciclaje, pues se recogieron firmas y todo, y ahora pasa. Después también, que no sé si me serviría, que tal vez esa noticia no la encuentre en el periódico así, pero o sea, es completamente real, que acá muy cerca de Lagos hicieron zona franca y se vio muy afectada la contaminación del agua por esa zona franca. Bueno, ahora todas las construcciones nuevas se pide una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Ajá, Ahora, pero sí, es que era una en específico que directamente caían como unas espumas, algo así raro, al río. sí, De hecho, tuvieron que sacar los permisos y todo para arreglarlo. No sé si eso me serviría como parte de la tarea. sí, en la página 41 vienen los tipos de contaminación del agua para que se agarren de ahí también. Ok, gracias. Bueno, chicos, estamos listos por Profe, hoy. la noticia hay que buscarla, digamos, bueno, en algún, En periódico, en internet, como usted guste. ajá, y esa noticia, digamos, nosotros le tenemos que poner la explicación o solo la noticia se pega ahí al archivo. Usted pone la noticia y explica, dice, vamos a ver, dice que tiene que explicar el tipo de contaminación de agua. Ok.
Vamos a ver, dice, determinar la fuerte contaminación, señalar la causa de dicha contaminación, explicar unas consecuencias y propone una solución. Ah, ok. Esos Sí, yo son tengo que darle todo lo demás, todos los puntos se los tengo que dar yo. Exactamente. Perfecto. Está bien, Ok. profe, muchas gracias. Con gusto, chicos. ¿Alguna otra consulta? No, profe, muchas gracias. Ok, buenas noches. Entonces nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Buenas Ahora noches, más tarde, profe. cívica. Feliz Buenas semana. noches, profe. Yo lo Buenas veo hasta el noches. lunes, si Dios No, quiere. el jueves no hay cívica porque es feriado. Pero hoy sí. Ah, no, pero hoy Ay, sí. sí, cierto. Sí, hoy sí, ¿verdad? Ya me iba a echar la clase. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas Nos vemos noches, ahora más profe. tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Chao, chicos.